Hola, muy buenas noches. Yo soy Miriam Vadillo y esto es Compartiendo con... Qué bueno que estamos juntos en otra transmisión más. Yo feliz porque seguimos estando de manteles largos con otro invitado, mi queridísimo amigo Carlos Arzabe. Bienvenido, Carlos. Muy buenas noches en este frío martes. Frío martes. Frío martes. Un gustazo estar aquí otra vez contigo. Ya platicábamos atrás de las cámaras, hacía cuánto que no grabábamos, ya hace ya algunas semanas. Pero siempre nos quedan temas pendientes. Siempre nos quedan temas Y pendientes, mucho de qué hablar. siempre tenemos esta parte de temas interesantes y yo creo que el tiempo nos es insuficiente para tratar los temas a desarrollar. Y hoy tenemos un tema, pues que últimamente como que está mucho en boga, ¿no? Manipulación, narcisismo, ¿no? Fíjate que es curioso cómo hoy se da esta parte, ¿no? Se ponen muchos temas de moda cuando siempre han existido. Siempre han existido. Yo le atribuyo esto a las redes sociales, a que hoy cualquier persona toma un celular. Hoy estaba viendo una persona, una mujer, con un cuerpo bastante bonito, en donde te hablaba de la de la ansiedad y de la depresión. Rápidamente te lo voy a resumir, ¿no? Estas personas, obviamente, algunas sí cuentan con capacitación, con escolaridad, con conocimientos de hecho que yo le llamo experiencia propia, pero nada como alguien que padece o que es, digamos, paciente de estos trastornos o de estas influencias emocionales que padecemos algunos. ¿El narcisismo sería un trastorno? Es un trastorno de personalidad que nos afecta, válgase la redundancia, en relaciones personales, afectivas. Este trastorno nos indica a nosotras personas narcisistas, digo nosotras porque yo lo soy, yo lo soy y quien me conoce sabe que no estoy mintiendo. Nos hace exagerar, por ejemplo, nuestros logros. Nos hace, por ejemplo, no tener una relación correcta con las demás personas. Nos hace culpabilizar siempre a los demás. Como todos saben, yo también soy un adicto en recuperación y estudios hechos por mí mismo, porque llevo una pequeña estadística. Últimamente estoy en ese proceso de llevar unas pequeñas estadísticas. Del 100% de los narcisistas, el 80% somos adictos y el 75% somos hombres. O sea, es una condición que se desarrolla más en hombres que en mujeres. Eso no lo había escuchado, es interesante. Date cuenta, y no es porque las mujeres no consuman drogas, pero los centros de rehabilitación están dominados por hombres. ¿En qué sentido? La población. No porque, vuelvo, insisto, no porque las mujeres no consuman. Yo he visto muchas personas, mujeres que consumen, sí, ¿no? Claro. Entonces, esto nos manda a que nosotros también tenemos sobrevalorada la inteligencia propia. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy un ser inteligente. Yo tengo un IQ un poco por encima del promedio. Y esto está también demostrado. Pero yo al creerme o al sentirme tan inteligente creía que podía dominar esa sustancia. En un momento me creí líder de la mafia, sentía que estaba yo blindado, pero resultó que no. Algunos ya conocen cómo terminó esa historia. En otro sentido, ¿no? Nos lleva a tener este problema de relaciones, sobre todo personales. Vamos a suponer, rápidamente, el machismo es ciertamente narcisismo. Es lo que te iba a preguntar en un inicio, que hoy en día se le llama comúnmente ya con su definición narcisismo. Al igual que, por ejemplo, el bullying, o sea que hoy en día ya tiene un
un título. Ujú. Anteriormente no tenía ese título. Anteriormente, ¿cómo se le llamaba al narcisismo? Sería la palabra machismo, No sería, ¿no? no quiero decir con esto que así se haya Ajá, llamado. sí, Yo lo lo relaciono relacionas. con el machismo. Ok. ¿Por qué? Porque el ejemplo que te daba hace rato, ¿no? En un matrimonio, si llega a haber violencia, por ejemplo, de mi parte hacia mi pareja, Ujú. en un momento yo le voy a decir, es que tú me provocaste. Cuando en algunas ocasiones sí es verdad, nada justifica una agresión. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en este rubro, ¿no? A lo mejor esta persona, tu pareja, le encontraste unos mensajes, vamos a suponer. Digámoslo, sí es una provocación, pero no es justificante para yo golpear. O sea, Mm. pero en ese rubro quiero poner este ejemplo porque yo te estoy culpabilizando a ti por mi acción. Ok. Por ejemplo, y te mandé un escrito que el narcisista siempre busca culpabilizar y responsabilizar a los demás antes de él asumir esa consecuencia. Es por eso y tan notorio en nosotros los adictos. Culpas a papá, culpas a mamá, Mm, culpas a hermanos, culpas a parejas, culpas hasta ujú. al perro. Y cuando el perro, pues, ¿qué culpa tiene, no? Entonces, es muy, podríamos decir que se relaciona, es muy común relacionar con las adicciones y todas las adicciones tendrían que ser em, solamente en sustancias o alcohol o qué otras adicciones No pudiéramos también necesariamente. relacionar. De hecho, todos, Ujú. yo lo platicaba ayer precisamente con una persona, todos tenemos alguna adicción, Sí. todos. Por ejemplo, mi hija, la cual te mando un saludo, Ujú. también tiene esta condición que yo tengo, ansiedad y depresión. Ella la tiene en un nivel más bajo. La mía digamos que creció porque no fue detectada a tiempo. Una, dos, creció al pasar del tiempo, al pasar de las experiencias y ahora con la adicción se incrementó más. Ella me dice, es que mi única salida es el celular. Esa es tu adicción. Porque a final de cuentas estamos usando una fuga y una justificación para no hacer otras cosas. Es bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, Para no hacernos responsables o sí, para no tocar el dolor. para no tocar el dolor, porque a final de Ok. cuentas somos huidizos, Mm. tenemos esa personalidad, ese rasgo Oh, de sí. huir, de huir, porque no nos gusta sentir el dolor. Mm. Yo estuve interno allá en Cuernavaca, en una clínica, en un centro de rehabilitación, se llama Quinta Satori. Eh, Allá yo tengo lastimada una rodilla, Mm. pero no quería sentir tanto el dolor físico que diario bajaba yo por una pastilla, hasta que me empezó a arder el estómago y hasta que me empecé a sentir un pequeño dolor. Me imagino que era el riñón, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Poco tiempo después de que salí de esa clínica, fui con una persona que me arregló mi rodilla. Todavía me duele, pero ya es tolerable. Y eso es lo que no queremos hacer. Tomar cartas en el asunto, porque dices, de entrada me va a doler un montón, ¿no? El arreglo. Pero ya, va a pasar. Y Y eso es lo estamos, que no hacemos. ajá, exactamente, pero estamos hablando de algo físico. Pero cuando es algo emocional no queremos tocar esa emoción. Fíjate, yo creo que hoy vamos a llevar varias frases. Espero se las aprendan. El adicto no consume porque tiene problemas. Tiene problemas porque consume. Son las mismas palabras, nada más que usadas en distinto orden. Empiezas a tener problemas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con la sociedad, con la policía. Y esto se me ocurrió, el sábado estaba yo ahí en... Pero fíjate que yo he escuchado, ahorita que Ujú. empiezas a hacer esa relación, algunas personas que empiezan a tomar y entonces empiezan a alcoholizarse, ¿no? Y de ahí se sigue que el día, ¿no? Que se la agarran, ¿no? Al día. Y después, pues para poder seguir, pues ya se empiezan a meter sustancias, ¿no? Para La aguantar. magia.
Pero en teoría, pues bueno, sí, ok, estoy de acuerdo, desencadenan los problemas posteriores ya con la familia, porque ya la familia los va a buscar, ¿no? No has regresado, ¿no? Estás en el trabajo todavía, llevas 3 días en el Según yo, 3 trabajo. días en el trabajo y tus Ajá. horas extras, y tus Sí. horas extras. Y pues bueno, la raíz que ellos empiezan a manifestar o lo que se escucha en la borrachera y demás es el problema que tienen con su esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pues empieza el problema desde, o sea, bueno, justifican el hecho de empezar a tomar, ¿no? Ujú. Y después ya se suscita más, se vuelve más caótico el problema, más grande. Sí, sí, te comentaba, yo estaba ahí en una tienda a la que me gusta asistir, estábamos ahí tomándonos un refresco. Me dice el hijo del señor, oye, está como para echarnos un cafecito, ¿no? Y le digo, pues sí, ahí está el pan y todo. Había una fiesta de Halloween y entraron como 25 chavos. Algunos con unas monas, unos con un toque de marihuana. Y estuvieron saliendo a la tienda. ¿Por qué me gusta estar ahí? Porque el señor le va a las Chivas, su hijo le va a la América, llega otro chavo, le va al Cruz Azul y llega otro que le va a los Pumas. Y nos ponemos a ver los A partidos debatir. y es bastante interesante porque no discutimos, no peleamos, no nada. O sea, si ganó, ganó y si perdió, perdió, ¿no? Bueno, entonces llega, no les voy a dar ideas, llegan por un cierto producto que viene envasado en aluminio y otros piden lactobacilos para el consumo de cierta sustancia y se acabaron. Los de los lactobacilos nada más tenía 4 y se acabaron. Para no hacer el cuento largo, a un lado hay unas escaleras y ahí estaban en bolita. Pues llegó la patrulla y algunos a correr, agarraron al más menso, ¿no? El que corrió menos. Los tuvieron ahí cerca de 40 minutos, menores de edad. Entonces, llegaron y hubo cierto arreglo porque no los pueden presentar al ser menores de edad y al no haber cometido un delito, es una falta administrativa. Y al que agarraron, pero no lo agarraron con nada, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? A que a final de cuentas es una cadena de problemas. Tú bien lo decías hace rato, nosotros normalmente nos quejamos de la esposa, ¿no? Pero realmente tú te has puesto a ver qué tanto has hecho para crear esos problemas. Yo he escuchado muchas veces en AA, ¿no? Y obviamente no lo voy a recrear como lo dicen ahí, pero dicen, ay, es que mi esposa es esto, mi esposa me hizo aquello. Pero tú realmente te has tomado ese tiempo de analizar y de preguntarte, ¿qué tanto daño has hecho tú? Porque es bien fácil culpabilizar a los demás, ¿no? Es que me mordió el perro. Sí, pero ¿cuántas veces le pegaste antes? El narcisista normalmente no ve eso, simplemente ve la reacción. No ve todo lo que está atrás, todo el dolor que ha causado, porque al final de cuentas causa dolor y causa tristeza. Y me recordaste ahorita un tema que tocamos en algún momento en otro espacio, en otro programa, que hablabas del triángulo, de cómo primero pues eres víctima, pues ya te conviertes en victimario, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? En tanto a lo mejor, pues sí, hiciste en casa, ¿no? Que al final, pues termina, pues reaccionando la otra persona, ¿no? Y va entrelazado la dependencia, la codependencia y ojo, también esto va muy serio para las mujeres, las rescatadoras. No son rescatadoras sí, nada más porque el chavo está guapo o porque sí, sino porque tienen una herida muy profunda desde su infancia. Que también se vuelve, bueno, yo leía, estudiaba este tema, también se vuelve maquiavélico, parte inconsciente por parte de la mujer, pero pues esa codependencia, Y se llamaría. Es que hay o sea, obviamente rescatas para que esa persona no se vaya de tu. Hay un conjunto ahí muy interesante que es codependencia y dependencia. El codependiente siempre va a buscar a un dependiente y un dependiente siempre va a buscar a un dependiente y ahí está la magia. Y después, esa fusión de esos dos genes, ¿qué van a crear? Pues posiblemente otro narcisista.
Posible porque también es herencia genética. ¿Influye el ambiente? Sí, pero también es influencia genética, así como Wow. los trastornos de personalidad, como puede ser la ansiedad y la depresión, así como yo se la transmití a mi hija. Pero debe de tener un cuidado diagnóstico porque también puede ser, eh, ¿cómo te puedo explicar? Se puede confundir con bipolaridad o con trastorno límite de la personalidad, que eso ya es otra cosa, el borderline. Y es ya un poco más caótico. Muchos de los asesinos seriales son narcisistas. Muchos de los asesinos, eh, ¿cómo te puedo decir? Sádicos son narcisistas. Algunos tienen borderline, trastorno del límite de la personalidad. Yo tengo algunos rasgos, tanto de borderline como de psicopatía. Obviamente no soy un asesino serial, ni mucho menos, ni un violador, pero ciertos rasgos que van marcando esa tendencia. Ojo, todas las personas lo podemos desarrollar estando en ambientes. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho y he visto mucho, me gusta mucho este tipo de series porque pues, obviamente mi tema ahora pues, es la psicología. Me gusta mucho ver, ¿no? Por ejemplo, el caníbal de Iztapalapa, el monstruo de Iztapalapa y el monstruo de Catepec. Los dos son narcisistas, los dos tienen trastornos de la personalidad, los dos vivieron en ambientes familiares muy violentos, de mucho abandono, de mucha pobreza, y esto también trae a, a flote estas partes, ¿no? Recordaba ahí y se me ocurrió algo, ¿no? Muchas veces estamos preocupados. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Deberíamos de estar más preocupados. ¿Qué hijos vamos a dejar al mundo? Es bastante crítico, ¿no? Y los papás hoy buscamos la forma de a lo mejor darles lo mejor, cuando en realidad lo Pero ya único que... pensamos nada más como en lo material. Exacto. Creemos, o sea, no sé en qué momento Lo materializamos todo. ajá, se materializó todo, que se piensa que eso es lo más importante, una buena educación. Y a final de Particulares. cuentas, lo único que le vamos a hacer falta somos nosotros. Yo escuchaba apenas en un documental que decía que realmente no podría haber un cambio cuando llevas a los niños a terapia y se detectan algún tema en escolar o en primaria. Decían, el cambio no va a surgir si no surge primero de los padres. Exacto. Y es chistoso, ¿no? A mí me ha tocado, y hoy, esta semana que pasó, me visitó una persona, me buscó una persona y me dijo, oye, Charlie, necesito ayuda. Sí, dime. Esta persona yo ya la conocía porque tomó entrenamiento conmigo hace 1 año y medio. Por cuestiones de su trabajo y de escuela ya no pudo continuar, pero resulta que tiene una persona en casa de consumo y estuvimos platicando. Fíjate que no estuvimos platicando tanto del chico en consumo, sino del entorno familiar. Entonces ahí es donde... Y allí es donde surgimos la mayoría, o en su casi su totalidad, donde se desarrollan muchos trastornos y donde se desarrollan las adicciones, donde se desarrolla también un delincuente. Un delincuente no se hace en las calles, un delincuente se hace desde casa. Un adicto también nace desde casa. Y no quiero decirte que a lo mejor consuma en su casa, sino simplemente no tiene ese apoyo en casa que le pueda decir, ¿por qué lo haces? ¿No? ¿Qué está pasando? Alguien que se preocupe por nosotros. Yo, por ejemplo, yo tuve un padre ausente. Cuando la figura del padre falta en casa, y no quiere decir que no esté presente físicamente, hay un problema serio. Ahí o habemos personas que no estamos presentes o tratamos de estarlo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, mi padre, su mayor vicio fue el trabajo. Nunca nos abandonó, nunca se fue, yo nunca tuve que sacarlo de una cantina.
pero para él era su trabajo, no existía más. Eh, una vez me platicó por qué él nunca me dio un abrazo. Y hasta ese momento entendí por qué, porque a ellos tampoco se los enseñaron. Sí. Y desgraciada, afortunadamente, esto es algo que vamos generación tras generación, tras generación, tras generación. Va transmitiéndose. ¿En qué momento nosotros, con todos nuestros estudios, con toda nuestra experiencia, con todo lo que hemos vivido, vamos a hacer verdaderamente ese corte de no repetir patrones? Pues sí, en primer lugar haciéndolo consciente, ¿no? Esa es la parte, ¿no? La finalidad. Pues de este programa, de transmitir este tipo de información para pues ir detectando esa parte, ¿no? Hacerlo consciente. Yo, ahorita que tú mencionas eso, pues igual, o sea, tuve esa parte, ¿no? De abandono. Uh-huh. Y sí, hoy sé que mucho de mi comportamiento se define Exacto. por esas vivencias, y que muchas veces eso que te generó la herida o eso que a lo mejor muchas personas sí se dieron cuenta y sí lo reprocharon o lo culparon a los papás, o, inconscientemente ya tú lo tienes, está dentro de ti Exacto, y entonces ya. lo reprochaste y es cuando dicen, no, y entonces, ¿y tú cómo eres? Y entonces cuando ya te volteas a mirar. Y Ya cuando dices, volteas al espejo, ¿en serio ese soy? ¿Ese pequeño monstruito soy? ¿Ese pequeño critter? Ujú. Sí, es Y curioso. entonces no sé cómo sucede, ¿no? Que al final eso que nos hirió, eso es lo que adoptamos y lo aprendimos tal vez como conducta y Uh-huh. empezamos Y lo empezamos a a desarrollar. desarrollar y nuestra conducta tiende a ser igual. Fíjate, ahorita que lo estabas diciendo rápidamente, yo tengo una capacidad de reacción muy buena. ¿Qué me refiero? Recordar. Yo practiqué cierto arte marcial a donde llegué a ser campeón estatal, subcampeón nacional. Y yo lo único que quería era que mi padre me fuera a ver. Entonces, por eso empiezo a desarrollar El estos narcisismo. pequeños rasgos, empiezan a salir Ujú. a flote de yo querer siempre sobresalir por encima de los demás. Los Esa demás. necesidad de admiración Sí. viene desde la falta que yo tuve de un échale ganas, tú puedes. Desde ahí nace. O desde es suficiente, Es no más, pasa más, ¿no? No necesitas ser más, porque también muchas veces crees en esa falta de atención, no es uh-huh, que seas el peor ni que seas el mejor, a no, lo mejor eres una un promedio, persona, un promedio, una persona pero promedio. el hecho de que no tenemos la atención, entonces decimos, entonces no es suficiente, ¿no? O cuando es perfeccionista también, papá o mamá, que te dicen es que puedes hacerlo mejor, entonces se empieza a crear también ese sentir de insuficiencia. Entonces vamos por más y obviamente vamos desarrollando también el mismo perfeccionismo Uh-huh. y a su vez cuando llegan los menores a nuestra vida, ¿no? Ya sea tanto hijos o sobrinos, ¿ya? Pues el mensaje que podemos hablar es, puede ser mejor. Puede ser mejor, ¿no? Fíjate, yo he llegado a algunas conclusiones, ¿no? Una muy buena que cuando empiezas a conocer a una persona, no le preguntes cómo es ella, fíjate cómo es su familia. Y ahí te vas a dar cuenta a qué le tiras cuando sueñas mexicano, ¿no? Sí, Ya solo que lo aprendí yo demasiado tarde. lo aprendí. Cuando cuando me di cuenta de eso, pues empecé a observar y ya que estás dentro de, ¿no? De la familia, pues entonces ya dices, ok, de aquí viene este comportamiento y así. Entonces dices, ¿qué podría yo esperar? Si esa era la convivencia, era el desempeño, ¿no? Familia. Sí, Entonces era obvio que el comportamiento iba a ser igual. iba a ser Entonces, repetitivo, obviamente, por y lógica. aún que tu pareja o la persona con la que te estés relacionando diga estar en contra o esté culpando a los otros de ciertas actitudes o de ciertos comportamientos, al final pues los está repitiendo. Y yo, por ejemplo, yo me encariño fácilmente con las cosas. Yo me encariño fácilmente con un perro, con un gato y Bueno, tengo cosas o personas, ¿no? cosas, personas, animales, Animales. plantas, Ujú, lo sí. que sea. Soy muy aprensivo de las cosas, ¿no? Pues se genera sería la de Esta es la dependencia. dependencia. Esta es dependencia. Ajá. La mía es dependencia. Ujú.
fue empezando a desarrollar. Ujú. Y hoy en día me doy cuenta que lo estudiado me da Ujú. a mí personalmente para un autocontrol, una autocrítica, que no lo he llevado muy bien a cabo porque todavía de Bueno, al final, repente pues es todo un proceso y tantos años de vida comportándonos de una manera. Pues aunque tengamos el conocimiento, yo también lo experimento, hoy tengo el conocimiento y ciertas cosas aún no las logro, no voy a decir controlar, em, sino decir, bueno, ya tengo el conocimiento, puedo modificar esta actuación, porque al final no me voy a, no voy a cambiar de un día no para vamos otro. a cambiar y eso es algo muy chistoso. Yo lo experimenté en, en recuperación. Yo, yo hoy me siento un poco decepcionado de mí mismo porque yo traté de volver a encajar en ese círculo en donde ya no podía yo quedar bien. ¿A qué me refiero? A que cuando yo salí de una recuperación de ciertamente las adicciones, yo quise comportarme como la familia quería que yo me comportara, quería cambiar como ellos querían que yo cambiara. Okay. Ya no es posible, ya no es posible, porque dentro de nosotros existe ese pequeño granito que se nos incrusta a algunos de conciencia y empezamos a desarrollar nuestra propia personalidad. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, por ejemplo, cuando íbamos a alguna fiesta, aunque yo no tomara, yo por querer acompañar a esas personas, y digo esas personas llamándole pareja o amigos, Ujú. yo me regresaba muy ansioso, sin saber que indirectamente todos fuimos responsables de lo que a mí me pasó en ese momento, que es regresar ansioso. O sea, yo quería estar, convivir, decir, ya no tomo, ¿no? Ujú. Me armo de valor y no tomo. Ujú. Y estas personas, a lo mejor por invitarme, por convivir, me decían, pues no tomes, te tomas unos, pues sin alcohol, ¿no? Me recuerdo muy bien que fuimos al cumpleaños de una persona, vamos a omitir nombres, fue aquí en Santa Mónica, aquí precisamente en el Pool Garage, y me pedí yo, a mí me gusta pues, las bebidas energizantes, me gusta mucho el sabor de mora, y me pedí un azulito, obviamente sin vodka, a mí claramente, me empecé a sentir mareado y le pregunté a la mesera, oye, ¿no le pusiste alcohol? Y me dijo, no, porque me lo pediste sin alcohol. Dice, pero déjame checar. Y me fue, checó y me dijo, sí, evidentemente no le pusieron alcohol. Digo, que te juro que a mí me sabe a alcohol. Por eso dicen que nosotros los adictos, olores, colores, sabores, lugares, que traen mucha remembranza. Tan poderoso es el cerebro. Tan poderoso es el cerebro. Y que Imagínate si llegamos a te generó el sabor y la sensación. el sabor y la sensación. Ajá, después del consumo. Y yo una vez emborraché a una persona con puras cero. Nos emborrachamos casi a la par. Fue una reincidencia que yo tuve. Y él, yo ya estaba estudiando, yo ya estaba haciendo estos experimentos sociales, vamos a llamarlo así, y a él le di pura cero. Estaba borracho. Porque las estaba yo preparando. Yo soy muy buen barman, debo decirlo. Y estaba yo preparándolas y se puso borracho. Cuando fue cero. Las mías sí tenían alcohol, debo aceptarlo, debo decirlo. Pero las de él no. O sea, imagínate si nosotros usáramos el 20% de nuestra capacidad cerebral. Podríamos lograr muchísimo. No, ¿cuánto usamos? Sí. Creo que el 3%, ¿no? Sí. 4% cuando mucho una persona normal. Ya un genio creo que usa el 5, el 6, ¿no? Imagínate lo que podríamos hacer, ¿no? No conquistamos la luna porque, de veras, los mexicanos no conquistamos la luna porque de veras, ¿no? Somos una raza o una especie superior en muchísimos aspectos, ¿no? Nos falta algo que estamos perdiendo mucho, empatía. Empatía por personas con condiciones distintas, ¿no? Yo veía un meme donde una persona está en silla de ruedas, va subiendo las escaleras del metro y él la va subiendo, se va apoyando, escalón por escalón, pasan 3 gentes y nadie le ayuda. Estamos perdiendo mucho eso. Estamos perdiendo, por ejemplo, esta parte de, por ejemplo, yo en mi condición,
soy una persona sensible. Yo o me enojo mucho o me doy la vuelta cuando Sí. siento esta sensación, ¿no? De hecho, es una parte, ¿no? Es una Es característica una para que se característica. pueda desarrollar pues la condición, ¿no? Ujú, Tanto es una característica. de las adicciones. Hipersensibilidad. Ujú. Oye, y por ejemplo, entonces, retomando lo que comentabas, entonces, si tú, ¿cuál hubiera sido como lo mejor o qué consideras? No haber ido, por ejemplo, a la fiesta, no haber estado en las condiciones que te recordaran a los lugares, ¿qué es lo que en teoría se tendría que No haber haber hecho? asistido. No haber Por asistido. eso Ok. le doy Ujú, totalmente la razón a los padrinos de AA que ujú. te dicen en 5 años no debes de visitar lugares que ya visitaste. Ahí les di la razón. Y no traigo nada en contra de Ujú, los padrinos ni de AA, ¿no? ujú. Se ha distorsionado mucho el programa en muchos centros de rehabilitación, sí, pero hay muchos padrinos con mucha experiencia y yo retomo, por ejemplo, estas, ¿no? Eh, que me decía mi padrino, no debes de visitar los mismos lugares durante 5 años. Hoy entiendo por qué, ¿no? Hoy, por ejemplo, y los que me conocen saben que casi no salgo de mi casa. Yo Ujú. salgo a lo que tengo que hacer y me regreso a mi casa. Salgo y me regreso. A veces mi madre, mando un saludo también a mi madre, la he dejado de visitar 3 o 4 días. Y yo estoy bien, estoy en la casa, estoy viendo series, estoy tranquilo. Y abajo compro tacos que a ella no le gustan en donde yo los compro, a mí sí me gustan. Y, y yo estoy así, tranquilo, feliz. Yo hoy que aprendí a abrazar mi soledad, ya no quiero mucha gente cerca, ¿no? Sí, Y no es que la sí odie, sucede, ¿no? Sí no. sucede. Ujú. He peleado batallas más O más bien te has cruentas. reconciliado contigo Me he mismo. reconciliado conmigo mismo, me he Ujú. abrazado, me he perdonado a mí mismo, sobre todo por esas veces que mucha gente me hizo daño y que no me defendí. Porque a veces cuando escuchas este tipo de información, como que dices, ay, claro que me gusta estar conmigo, pero no, o sea, escuchaba yo apenas en estos días una persona que me decía, es que está en ansiedad porque está en una parte del duelo, ¿no? De separación de su novio, porque nada más es novio, y decía, es que me refugio en mi hijo o me pongo a hacer esto, y no es que te estés ¿No? refugiando en él, realmente lo que no quiere es estar sola, o sea, le gusta, o no es que le guste, sino que prefiere estar, que esté a lo mejor su hermana, esté su papá, que esté su hijo, porque realmente en los momentos donde se queda sola es donde empieza esa ansiedad, ¿no? Ujú. Y empiezan todos los pensamientos y quieres entonces a la persona, entonces empiezas a lidiar con toda esa parte de los síntomas pues yo digo que de la dependencia. Y aparte, fíjate que no todos estamos en capacidad de entenderlo, ¿no? Y yo siempre se los voy a decir y una vez más se los voy a repetir a las personas con las que he convivido. Tú me puedes entender, pero nunca me vas a comprender. Jamás. Ni en adicciones, ni en Ujú, trastornos de personalidad, ni en ujú. sucesos, ni en nada, ¿no? Yo, por ejemplo, fui víctima de un accidente y digo víctima de un accidente porque eh, andaba yo haciendo cosas no muy buenas, hace ya algunos años, 11 años exactamente, y recibí algunos impactos de bala. Nadie me va, o solamente algunos pocos me van a poder decir, ay, sí se siente caliente, ¿no? Sí, ¿no? No todos hemos No todos hemos experimentado. experimentado Ajá, eso, ¿no? sí. Y con respecto a esto, ¿no? Me decía esta persona que me contactó últimamente para tratar a su hijo, me dice, es que me dieron esta recomendación tuya. Una compañera, una psicóloga, a la cual yo le regalé unas tarjetas hace tiempo, y le dijo a la señora, yo me declaro incompetente porque nunca he consumido. Pues obviamente para generar esta Y empatía y entonces poder. viene esa Ujú, ujú, recomendación conmigo, porque obviamente yo nunca les he ocultado que soy un adicto en ujú. recuperación, ¿no? Así es, este pequeño, pequeño preámbulo de vida. Bueno, retomando la parte del narcisismo, aires de superioridad e ínfulas de grandeza. Siempre vamos a tener esa
esos aires de superioridad, ínfulas de grandeza, el querer sobresalir por encima de los demás. Siempre buscamos, yo personalmente me he analizado, yo soy una persona amante de la adrenalina, ¿no? O sea, si tú buscas ir a 180, yo voy a buscar ir a 200. Yo quiero sobresalir por encima de, ¿Qué es de lo los que demás. exactamente sucede para que Quiero el reconocimiento. quieres el reconocimiento? Quiero ese reconocimiento que no me dieron cuando Ok, estaba yo pequeño. entonces eso pareciera ser como el otro tema, ¿no? Autoestima alta, pero frágil. O sea, ante la sociedad pudieras parecer, ante tu entorno, que tu autoestima es muy alta, ¿no? Porque eres una persona capaz, siempre estás sobresaliendo, pero frágil, ¿dónde se quiebra? ¿Dónde se ve esa fragilidad? En las emociones. Eres un nudo de emociones. Por ejemplo, lo que yo te decía, ¿no? Eh, hay palabras, frases que simplemente yo las veo, las leo y me quiebran. Pero hay formas a donde yo quiero demostrar que soy mucho mejor que tú. O sea, es paradójico cuando dices una personalidad fuerte, pero frágil. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es muy difícil de explicar. O que eres también pudieran ser como muy sensible a una palabra, vamos a decirlo así, como de ataque. Algo que tú sientes que te ataca. Ajá, Ok. o sea, o sea, los narcisistas, si les dices una palabra que pudiera hacerlo, Herir sensibilidad. ajá, detonan, o sea, y su comportamiento es súper explosivo, Normalmente ¿no? violento. Violento. De hecho, sí, yo he tratado de medrar mucho esa situación y precisamente por eso me he tratado de aislar, porque soy muy violento. Y que de hecho la violencia, porque pues yo, fíjate que cuando empecé todo mi caminar en el mundo de la comunicación y que en algún momento en otro espacio empezamos a hablar del narcisismo, yo no había abordado nunca ese tema y lo empecé a investigar y fue cuando empecé o sea, cuando empecé a ver las características y el comportamiento de un narcisista, que en este caso yo no digo que yo no lo sea, ¿no? Pero sí, lo detecté, a lo mejor lo primero que una persona lo puede percibir es en el otro, ¿no? Entonces, sí lo empecé a detectar estos comportamientos y dije, wow, estuve yo con uno. Entonces empecé a detectar, dije, sí, es cierto, ¿no? Así como el checklist, sí, Sí empiezas sí, como que sí, a bajar sí, dedos sí, sí. de la encuesta y Ajá. dices, ah, Chihuahua. Y dije, wow, es un narcisista. Digo, no soy un médico, yo no lo voy a poder diagnosticar, sin embargo, solamente puedo decir ciertas características son que mencionan de los narcisistas, pues empataba con la convivencia que yo tuve con esta persona. Entonces dije, okay, por eso tenía este tipo de reacciones y demás. Y realmente sí, o sea, yo recuerdo que, digo, siempre lo menciono esto en mis programas, ¿no? Mi psicólogo en aquel entonces me decía que pues yo ya había tenido, o sea, el haber tenido contacto y convivencia con esta persona, pues cambió mi realidad y que ahora yo era Exacto. la que necesitaba terapia. Yo nunca lo entendía. Hasta ahora que empecé ya un poco a entrarle más a estos temas, ¿no? A conocer más y hablar y conocer sobre la manipulación que ejercen en ti. Entonces sí me empecé a dar cuenta, pues sí, que obviamente yo cargaba con una culpa inmensa porque pues, me cambió la realidad hasta que poco a poco va uno empezando a conocer pues, la parte de conocer tus límites, de qué es amor y de muchas cosas, ¿no? De la parte de mirarte y de la autoestima personal, que pude empezar a discernir, como calificar, sí, esto sí, a lo mejor no estuvo, como que hoy sí lo puedo calificar como que estuvo correcto y esto, pues nada más me cambiaron la forma en la que yo lo veía, ¿no? Y me manipularon para yo sentirme culpable. Pues de hecho, vamos a resumir, las resumidas cuentas, y en jerga popular mexicana, vamos a decirlo así, ¿por qué necesita la familia o el entorno también terapia? Porque dicen que el que con niños se acuesta, mojado amanece, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y al final por algo lo Que elegí nos también. transmite, ¿no? Sí. O sea, lo, lo elegiste y casi te lo puedo decir porque sentías esa falta y esa ausencia de papá. Casi por lo regular, ya sea por trabajo,
ya sea porque se fue, ya sea por divorcio, ya sea por adicción, ya sea, pero O por energía, o sea, que por la energía, que bueno, hoy me gusta también muchísimo los temas de la energía femenina y masculina. Y entonces hoy puedo entender que sí, o sea, que no tenía la suficiente energía masculina. Y entonces por eso no pude percibir esa presencia masculina ujú, pudo que haber tiene sido. papá, aunque sí estuvo, pues no. Entonces la toma mamá y entonces ahí empieza toda la distorsión, ¿no? Porque se invierte en papeles y entonces hay pues sí, todo una desorganización. Fíjate que son las dos estructuras familiares, ¿no? Mamá es corazón y papá es fuerza, ¿no? Ujú. Las Y a dos mí se me combinadas, invirtieron. las dos combinadas, pues hacemos hombres y mujeres de provecho. Ujú. Pero cuando se entrelazan y una persona como mamá dice yo soy mamá y papá al mismo tiempo, íbamos cometiendo errores. No podemos ser lo que no No, somos. no, y no puedes ser dos, o sea, No, no no. puedes tener dos energías, que sí, o sea, las podemos manejar y las podemos equilibrar, pero cuando ya tenemos un tanto de conocimiento y conciencia de lo que implica cada una, pero hoy yo sé que pues obviamente al tener yo una mamá con pura energía masculina, que había de resultado, pues igual una hija también con mucha Un energía pato no puede ser una tortuga, ni una con mucha tortuga puede ser energía un pato. masculina y entonces también ahí viene la elección, ¿no? Hoy, o sea, en ese entonces elijo una pareja que tenía en ese momento energía masculina, que seguramente, pues, hoy no sé qué sea de su vida, ¿no? Pero que seguramente, pues igual y se fue recuperando, digo, más bien, o sea, O empeorando. tomando su energía, ¿no? Y ahí hubo ya una distorsión, pero hoy entiendo un poco más mi historia. Sin embargo, pues en ese entonces, pues yo salí al mundo y a relacionarme con lo que tenía. De hecho, se dice que nosotros tenemos ciertos problemas para relacionarnos con otros entornos, con otros círculos. Y es chistoso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, las personas, no quiero parecer elitista ni mucho menos, de un cierto nivel, no tenemos esa capacidad para relacionarnos con personas de un nivel mayor. Fíjate que Podemos adquirirlas, ajá, podemos desarrollarlas, estudiando pero ese tema naturalmente no ahorita las tenemos. del narcisismo, escuchaba que qué son lo que más le puede molestar a un narcisista. A ver, dime tú, ¿qué es lo que más le puede molestar? Le puede molestar algunas cosas, le puede molestar el verse descubierto, le puede molestar que otro alcance un cierto nivel que él no, le puede molestar el que traten de, por ejemplo, engañarlo cuando él es el amo Ajá, sí, de. también, ajá. Yo les decía, ¿no? Y un día le dije a mi hijo, ten mucho cuidado, hijo, porque yo estudié con Pinocho, ¿no? O sea, yo era el amo de la mentira. Hoy no digo mentiras. Hoy a mí me decían, ¿tienes algún trastorno? No, yo estoy bien. ¿No? Hoy sé cuáles son Sí. mis debilidades, hasta dónde puedo llegar. Entonces, también sería una característica, el narcisista miente, Sí. Miente miente ¿puede posiblemente manipular o para manipulación, sí, para para manipular? manipular, sí. O para también mantener el estatus Puede para mantener el estatus también. de su inteligencia, porque es lo que Ujú. buscan, ¿no? Realmente, sí son muy inteligentes, Somos, definitivamente, sí. sí. Sí son muy inteligentes, eso, Precisamente el mentir es de personas inteligentes, sí, ¿eh? claro, Porque una sí, sí, mentira dicha muchas veces lo conviertes en una verdad. sí, Es lo que yo te dije hace rato, pues, de la cerveza. Yo nunca le dije que era hacer y lo emborraché. O claro. sea, ¿qué Ujú. poder ejerce Sí, que la convivencia y todo y de sí. todo? Y lo convencí de Ujú. que estaba borracho. Mentimos, sí. Manipulamos, Sí. sí. Y Y sobre entonces, todo la manipulación ujú. por medio de culpabilizarte a ti. Entonces, exactamente recordé estas características que encontré porque decía que una de las características de lo que le molesta al narcisista es no ser como tú. Entonces, Ujú, se relacionan con personas empáticas porque es como lo que atraen, ¿no? ujú. Lo que buscan. Personas empáticas
para poder ser más, porque son más manipulables, ¿no? Y entonces, pero de alguna manera también, ¿por qué? De cierta manera se envidia porque es una naturalidad, cosa que nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos, y yo lo digo muy Ujú. personalmente, que sobreactuar a veces. Ok, es sentir que, quiero pensar que es sentir, eh, gracias, que ellos se tienen que esforzar más para encajar en la sociedad y que una persona empática como que encaja de una manera más Más natural. natural, Eso sería, ¿no? Como sí, esa parte de la envidia, ¿no? sí. Y de hecho, yo, yo lo relaciono y mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, para poder encajar en ciertos círculos, Sí. yo tenía que pagar la borrachera, yo tenía que invitar, yo Sí, tenía que llegar. de hecho sí son muy... Sí soy. Sí, De sí hecho, eres. yo me acuerdo una vez, fuimos a una fiesta allá por Alamedas y yo llegué con un 24 de modelos que estaban en ese tiempo en su auge y un 24 de Caribes, frías. Así compramos la charola, las llenamos y era yo, wow. Sí, o sea, es como, son como muy serviciales, como que Exacto. muy dadivosos y entonces para poder encajar, para ser aceptados, ¿no? Ujú, Porque sienten que de una manera natural no van a poder encajar. No sí, poder- pero volvemos al principio. Es esa necesidad de admiración que no ok, tuviste. O sea, todo nos lleva al principio. o de inclusión, ¿no? Porque pudiera también ahí ser la herida del rechazo. Sí, también la inclusión. De hecho, yo también en un principio comencé mi consumo de alcohol por aceptación, Claro, por querer ser aceptado ujú, en ese en círculo. ese Yo me círculo. juntaba en un billar, empecé a jugar billar y ahí empecé a beber un poco por querer ingresar con esas personas, Ujú. gente ya mayor que me enseñó a jugar billar. Obviamente no nos damos cuenta, ¿no? Pero Pues este es un, fíjate que como lo estás mencionando, yo creo que llevas un gran avance en la parte cuando dices, ya que ya me gusta estar solo, ya me gusta mi compañía, porque entonces te estás reconciliando contigo y aunque digas, ok, sí soy narcisista, has empezado a identificar ciertas características sí, que sí, te exactamente. anclaban más, ¿no? A esos comportamientos. Me tenían de cierta manera atrapado. Ujú, Nadie, muchos quisieran, y sobre todo la familia, ¿no? Que reaccionáramos rápidamente, pero no es así. Todos tenemos un tiempo, todos, absolutamente todos. A mí me ha costado años, y digo años. Yo salí de un centro de rehabilitación en 2019. Llevo cerca de 5 años peleando a brazo partido contra las emociones. Yo te comentaba hace rato antes de entrar aquí al set, me dormía a las 5:30 de la mañana y los estados del teléfono no lo, no lo pueden desmentir, porque me pongo a subir, a ver, a leer ujú, todos estos temas. Hoy me pongo a leer, es uno de mis grandes vicios hoy ujú. leer, peleando, ¿no? Peleándome con el gatito. Me ha ayudado mucho mi gatito. Sí. Acabo de adoptar un gatito que se llama Satis, significa diosa de la guerra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque es bien latosita. Pero digo, este es un gatito chiquito. Me ha ayudado mucho y me salgo con mi perro a pasear, etcétera. Pero sí lo decías correcto, ¿no? Hoy en día estoy aprendiendo a conocerme, cosa Ujú. que no hice en una edad Y que fíjate temprana. que esa parte del autoconocimiento que nos ayuda a reconciliarnos y con nosotros mismos, pero también en verdad, es mucha verdad el decir, ya me conozco, empezar a decir qué es lo que sí te gusta. Por ejemplo, yo antes no estudiaba tanto Ujú, y hoy en día pues así se me va el tiempo. ujú. O sea, no me gustaba estar sola, pues ya, mi dependencia, ¿no? Hacia relaciones destructivas. Y hoy en día, pues disfruto también mucho mi espacio, por decirlo así, busco mi soledad, busco aislarme, me gusta mucho estudiar y entre más, yo le pongo el pretexto que entre más aprendo, más me entiendo, más entiendo mi comportamiento, entiendo y estoy más tranquila, pero realmente mi personalidad raíz, que hoy también me gusta la numerología, es que esa es mi naturaleza.
Ujú. O sea, mi naturaleza es estudiar, entonces yo hoy recuerdo también parte del pasado que siempre yo buscaba, me sentía incompleta, siempre decía, ay, yo quiero estudiar algo más, siempre quiero Ujú. estudiar algo más, pero yo no sabía por qué, yo decía, estoy aburrida, o sea, esto no me gusta y seguramente lo estoy haciendo por distracción, pero no me conocía. Entonces, hoy que me conozco, digo, por eso siempre me sentía de determinada manera. Entonces, parte del buscar también nuestro espacio y de aislarnos y de enfrentar nuestros propios demonios, nuestros propios Ujú. monstruos, también da esa parte de conocernos. Y entonces ahí eso nos hace irnos reconciliando con nosotros porque empezamos a enfocarnos en cosas que sí nos gustan, como por ejemplo hoy que me gusta mucho la comunicación. Yo no lo sabía, entonces hoy me siento muy contenta haciendo esto, que a lo mejor muchas personas no le encuentran el sentido a lo que yo hago, pero pues les digo, pues es que esto no tiene nada que ver con nada material, ¿no? Algo que ver solo con lo que a mí. Fíjate que hoy también te puedo decir, gracias a ustedes, porque sí Sí. fue gracias a ustedes, ustedes me metieron de las greñas que no tengo a un set y Y lo sigo trayendo, y me siguen y trayendo, lo sigo trayendo. este, Nada más se aparece tantito y lo nada más traigo. da señales de vida y a ver, vente para Ajá, y acá, vente ¿no? para acá. He aprendido también, ahorita que dijiste comunicación, me vino mucho a la mente, yo hablaba muy rápido. Era esa ansiedad de que queremos explotar, Sí, porque todo sacar eso todo que lo que traes traemos. guardado, Sí. lo quieres. Y cuando yo me Ajá, siento a gusto con una sí, persona, no me callas el pico. yo Plática y también. plática y plática y plática. Porque te sientes a gusto, te sientes con ese respaldo, pero esa es una característica también de los narcisistas. Hablamos muy rápido. Wow. Para que lo Y tomen en fíjate cuenta. que a mí también me pasó eso, cuando me conocieron algunas, mis compañeras de comunicación, me vieron como un año después, bueno, nos vemos regularmente, pero creo que no sé si fue un año o un poquito menos, pero me dijeron, oye, te vemos más tranquila. Y yo, ¿cómo más tranquila? Me dice, sí, hablabas muy rápido, ahorita ya hablas un poco más lento, ya estás más así. Entonces digo, wow, esa coincidencia. Ujú. De hecho, fíjate, yo en los primeros programas y esta semana que pasó, los tengo grabados, los tengo Ajá. guardados ahí en mi nube, me Los, puse a verlos. los analizas. Sí, claro, hemos cambiado. ¿Por qué? Porque también tengo un curso en comportamiento, lectura del comportamiento, lectura corporal y morfología. Están muy interesantes. Yo te paso los links. Sí. Y me estoy dando cuenta de que, pues obviamente al principio no tenía soltura con las manos, Ujú. estaba buscando la cámara, ¿no? Y me doy cuenta de que mi vocabulario, mi forma de Tu expresión expresión es muy corporal. rápida. Ah, ok, también. Por eso con ametralladora. Mucha información Ujú. en muy poco tiempo, o poco tiempo para tanta información. Entonces yo la quiero cubrir toda, ¿no? Sí. Y soy. Así. ¿Y tú cómo solucionas tus problemas? Pues busco memes y los publico y digo, sí soy. No, sí, son ciertas características, ¿no? Y te digo, vuelvo, insisto, no quiero decir que tú no me conoces, pero las personas que me conocen más allá saben que no es mentira, que no les estoy diciendo mentiras, ¿no? Que estas Sí. características existen Sí. no de ayer, sino desde que era yo niña. Mm. Vamos a tocar el último tema, Ujú. sensibilidad a la crítica o al fracaso, lo que hace responder con ira y humillaciones, que va relacionado a la parte que te mencionaba, cuando confrontas a un narcisista y lo descubres, porque pues una cosa es como la relación que tienes, ¿no? Por ejemplo, Ujú. yo con mi pareja, con mi expareja, en el que eh, Te traicionó el subconsciente. eh, mi Ya te expareja, descubrí. este, pues teníamos como una relación, ¿no? De tóxica, ¿no? Cuando yo no lo externaba, es una característica que también tenemos las mujeres, que no contamos a la sociedad, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestras amistades. Y entonces cuando lo saco a la luz y mi familia se entera, pum, o sea, él así tal cual me dijo, esto nunca te lo voy a perdonar. Entonces sí, o sea, efectivamente, cuando los descubres,
los confrontas directamente, pues entonces ya hay un enojo y reaccionan con ira, totalmente. Y nos hacemos las víctimas. Es una característica muy pronunciada, nos hacemos las víctimas, se dice hoy en día. Sí, de hecho, se victimizó totalmente. Sí, eso es muy fácil victimizarnos. Y sobre todo, yo personalmente, en mi personalidad, pues recurro a los consumos. Yo me sentía mal y buscaba el pretexto perfecto y para que mis hijos o en mi casa, ¿sí?, me hicieran para irme a consumir. Porque así yo ya tenía el pretexto perfecto de decirle... Entonces buscan el detonante. Yo buscaba el detonante. Yo lo buscaba. Decías ahí responder con ¿Eso ira. sería más característica, más de un adicto o de un narcisista? ¿O dirías que están de la mano? Yo diría que está un 50-50. En mi persona yo lo he analizado así, es un 50-50. Ustedes mírense en el espejo. Ustedes mírense en el espejo, no se vean y porque digan, al final, qué lindo yo soy, creo qué que bonito todos soy. tenemos esa, como lo mencionabas, ¿no? Un cierto grado de narcisismo. ¿Y por qué reaccionamos con violencia? Porque no nos gusta ser descubiertos. Porque sabemos que ya está todo al descubierto y decimos, chin, entonces, ¿qué hacemos, no? Se cae la manipulación. Se cae, se empieza a caer, se empieza y también se cae la imagen, derrumbar, ¿no? La imagen que en teoría estoy trabajando para proyectarlo en el exterior. Y entonces al verme descubierto, pues entonces ya no soy lo que dije que yo. Ya no soy, exacto. Entonces todo ese trabajo de construcción de una personalidad ficticia se cae, ¿no? Sí, tienes una personalidad de fuerza, de arrogancia. Y de perfección. Muchas también, veces ¿no? también sí, de perfección, y recuerden que existe, bueno, la definición de arrogancia muchas veces es creer saber cosas que no sabes. Esa es la arrogancia para mí. Bueno, tiene un concepto un poquito más largo, pero para mí resumido es creer saber cosas que no sabes. O también hacer creer que soy mejor que tú, ¿no? Al verse ellos, pues no sentirse suficiente porque son sus propios pensamientos, ¿no? Autoimagen, pues quieren hacer sentir al otro que no vale, ¿no? Yo ocultar mi propia no autovalía, porque no quiere decir que no valga la persona, solo es su propia percepción. Ese es exactamente. Es como el ejemplo que te ponía yo al principio, ¿no? O sea, yo termino echándote la culpa para yo quedar como héroe. Sencillo. Yo te termino echando la culpa. Y esto es, no me quiero meter en temas de política, pero pasa en algunos sistemas de política. O sea, yo te enfermo y yo gobierno, acaparo las vacunas, acaparo el medicamento, te lo doy y al final te hago creer que yo te salve. Es sencillo. Lo podemos llevar a muchos terrenos. Lo podemos llevar a muchos terrenos, ¿no? Esta parte, ¿no? A mí me gusta poner ciertos ejemplos así más coloquiales para que nos podamos entender y porque si yo te hablo con terminología médica, por eso no me gusta ir al médico, porque regreso más enfermo y con cara de menso porque no le entendí nada. A ver, doctor, dígame en español, por favor. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó, pero antes de que nos vayamos, Carlos, ¿qué quieres compartir como no sé, como un consejo, sobre este tema? ¿Cómo lo pueden detectar? ¿Cómo lo pueden evitar? O sea, ¿qué quieres compartir? Primero quiero compartir que alguien no nos invitó a la fiesta, alguien no nos invitó al festejo. Quiero mandar un saludo a una persona que le dije que se le iba a mandar, al señor Alejandro Juárez, que dentro de esta carrera de adicción y de recuperación siempre me ha apoyado. Es la persona con la que te digo que me gusta subir a su negocio. Y ahora sí, ya metiéndonos en terrenos, digamos, ya serios, acude a terapia. Acude a terapia porque... Si eres narcisista o si sufres de narcisismo o tienes dudas de que... No, si tienes, o sea, no, lo que pasa es que... ¿soy narcisista o realmente estoy con un narcisista? No, es que todos necesitamos terapia. Todos necesitamos. Todos. Y te voy a decir algo, nosotros siempre nos hemos preocupado por la salud física, más no por la mental. Y recordemos que el cerebro rige todo nuestro cuerpo. De verdad, acude a terapia. Una persona con tantos problemas como lo soy yo, ha acudido a terapia.
y está en constante aprendizaje de sí mismo y no ha sido fácil. No ha sido fácil y sobre todo las personas que me conocen bien saben que no ha sido fácil. Por eso hoy, como dijo cierto expresidente, me aíslo porque yo sé que puedo causar cierto daño. Todavía no estoy preparado para poder tener ese acercamiento con toda la gente. No es que quiera yo huir, no soy cobarde, no. Simplemente no me siento todavía preparado. A veces estoy mejor solas. No es que estés mejor a solas. A veces sí. No es que estés mejor a solas. Yo en mi persona te puedo decir, yo no quiero huir, sino simplemente sé de lo que soy capaz. Y sé que soy capaz de lastimar mucho a las personas. Y por eso a veces mejor me quedo en silencio y me quedo proteger a los demás callado, también, a los que quieres, ¿no? porque aprendí a protegerlos de mí mismo, que es claro. Normalmente cuando tú te casas. Y yo creo que es muy válido, ¿no? Decir en este momento no estoy listo para. No estoy listo. Yo te lo digo y se los digo abiertamente, ¿no? Normalmente cuando embonas o empatas con una persona, ¿qué es lo que quieres? Esa protección, ¿no? Yo a muchas personas las protejo de mí mismo. Por eso no huyo, simplemente me hago un paso hacia atrás. Y pues bueno, creo que tocamos un poquito el tema a grandes rasgos. A grandes rasgos. Con ejemplos muy, muy válidos, con ejemplos de vivencia. Y vivencias. Y creo que eso es lo que más nos puede sí, recordar dar ese que también, conocimiento, ¿no? y aparte personal. Recordar que no nada más es el otro, ¿no? Si, ok, estoy con alguien así, pero no me voy a victimizar. Entonces, ¿qué estoy vibrando yo para que yo me haya relacionado con una persona? Y también, ¿qué quedó de resultado después de convivir con una persona así? Porque pues también ya adquirimos otros patrones de comportamiento. Y no solamente es responsabilidad de los narcisistas o de los ansiosos, de los depresivos, también es correspondencia de la otra persona que está enfrente. No nada más es nuestra responsabilidad, porque la otra persona también es responsable de muchas cosas que aceptó. Dicen que no eres culpable de cosas que te sucedan, pero sí eres responsable de lo que permites. Así pues es, bueno, Miri. pues un placer haberte tenido nuevamente. Gracias por haber hablado de este tema y de abrir siempre tu corazón y compartir tus vivencias. Y pues te vamos a ver pronto, porque ya no lo voy a soltar. Ya no me van a soltar. Bueno, esta es promesa, ya no me van a soltar. Estamos platicando ya no lo voy a soltar. en una pequeña colaboración continua. Y aquí vamos a estar. Porque hay mucho que compartir. Mucho que compartir. Con que yo sé que la gente se va a identificar y pues poco podemos ahí resultar en que pues alguien pueda tomar la decisión de buscar ayuda. Pues yo les agradezco mucho haber estado aquí en este programa. Yo soy Miriam Vadillo y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.